Tengan muy buenas tardes. En este momento voy a abordar el tema central para esta videoconferencia. Es la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Como parte introductoria, colegas y caminantes del proceso educativo sociocomunitario productivo, hoy quiero invitarles a detenernos, a respirar profundamente y a mirar con otros ojos la educación que prácticamente que heredamos, que repetimos cotidianamente, pero también la que podemos soñar de distinta manera. Con este análisis crítico no pretendo, no busco o no intento imponer las verdades absolutas, sino es con el fin de dejar a un lado el pensamiento hegemónico que nos ha postergado de nuestras aspiraciones por siglos. En ese entendido, ¿cómo podemos transformar la educación hacia una pedagogía descolonizadora que verdaderamente surja o nazca de nuestros territorios, de nuestros idiomas y de nuestra memoria, de nuestras memorias? A continuación hablaré desde mi experiencia como profesor de aula, donde el propósito es lo siguiente. En principio nos toca reflexionar juntos sobre la pedagogía o sobre las pedagogías emergentes, ¿no? O como estas pedagogías emergentes y cómo estas pedagogías emergentes pueden o nos puede ayudar para transformar el currículo de manera profunda, contextualizada, comunitaria y sobre todo para liberarnos, ¿no? Ahora, ¿cómo se debe construir estas pedagogías emergentes? Nosotros como docentes sabemos que las llamadas pedagogías emergentes no surgen pues en las oficinas del Ministerio de Educación, ni en los salones universitarios, ni en los escritorios de personas ajenas, ¿no? Entonces, si no nace de la vida cotidiana, de la resistencia silenciosa de los pueblos invisibilizados sobre todo. Tampoco no se trata de pedagogías nuevas. O sea, estas pedagogías emergentes no son novedades, sino están alrededor de nosotros, está juntamente con nosotros las pedagogías emergentes. Por eso son formas de enseñar y de aprendizaje directo de nuestros mayores que siempre han existido a lo largo de los años. Pero estos saberes fueron negados por la lógica colonial, ¿no? Que impuso por la lógica, ¿no? Una única manera de conocer el mundo, como no puede haber otras formas de conocer el mundo. Por ejemplo, las pedagogías del territorio nos enseñan a aprender sembrando, curando, caminando, sembrando, curando, caminando, ¿no? Inclusive tejiendo, narrando, bailando, realizando rituales, ¿no?
que siempre está junto con nosotros, todas estas actividades. Entonces, estas pedagogías tienen un carácter vivencial, ¿no? Transdisciplinario, afectivo y contextualizado. Es decir, no separan teoría y práctica, ni mente y cuerpo, ¿no? Las pedagogías emergentes. Ahora, ¿por qué es necesario hablar de ella? ¿Por qué? Porque en la actualidad el modelo educativo hegemónico sigue maniobrando, sigue dominando, sigue nos impone desde la lógica, que difícilmente no podemos desaprender, ¿no? Fácilmente. En otras palabras, separa a la escuela de la comunidad, al maestro del estudiante, al conocimiento del contexto, las pedagogías hegemónicas. Por eso es urgente fortalecer las pedagogías emergentes, ¿no? Que nos ayudan a recordar que todo conocimiento es territorializado, ¿no? Y que no hay saber sin cuerpo, ¿no? Sin historia y sin conexión, ¿no? Con referente a la mirada descolonizadora y decolonial, en realidad hablar de pedagogías emergentes desde una mirada decolonial significa comprender, ¿no? Que la colonización no terminó con la independencia política, sino aún continúa, ¿no? La colonización. Porque en la colonialidad sigue viva, pues, ¿no? La colonialidad sigue viva, ¿no? Está presente en estos días, ¿no? A pesar que estamos en este siglo, pleno siglo XXI. En las formas, ¿en qué? En las formas de enseñar, ¿no? En los contenidos que repetimos sin cuestionar o sin desafiar o sin retar a las jerarquías entre saberes válidos y saberes inferiores, que siempre por décadas han clasificado, ¿no? Ha clasificado el saber occidental, saberes, qué saberes son válidos y qué saberes son inferiores, ¿no? Entonces, la descolonización pedagógica no solo consiste en usar las buenas estrategias en el aula. Los docentes no podemos dedicarnos en usar las buenas estrategias, ¿no? Simplemente no. Pensando que parece que algunos pensamos o muchos de nosotros pensamos que estamos mejorando el currículo, ¿no? En verdad es un proceso profundo, ¿no? Para cambiar o para diseñar el currículo de reconfiguración epistémica. Esto significa la desobediencia epistémica, ¿no? Hay que dejar a un lado los conocimientos occidentales para poder integrar con los conocimientos ancestrales, ¿no? Como dice el escritor Mignolo, se debe romper con la idea de que el conocimiento solo viene de Europa o de la academia ¿no? Que en realidad es falso. Pero así nosotros hemos creído desde hace 500 años atrás. También, por otro lado, significa reexistir, como afirman las pedagogías afrodescendientes, ¿no? Y andinas, ¿por qué no decir del Chaco? No solo resistir, ¿no?
sino vivir desde otras lógicas, desde otras formas de habitar o vivir el mundo. En ese entendido, el territorio y el idioma son fundamentales en la vida, en nuestro cotidiano vivir. Pero en la actualidad, enseñar en la lengua o en el idioma materno no es un lujo. Si estamos considerando de esta manera, estamos equivocados, ¿no? ¿Por qué digo de esto? Porque en mi experiencia como docente he visto, cuando algunos docentes, unos cuantos términos, piensan que están aplicando el modelo educativo sociocomunitario. Si no es un acto de dignidad, no podemos enseñar el idioma originaria para un momento, ¿no? Para el acto cívico, o para declamar las poesías, o para otras actividades que siempre realizamos. Porque sabemos que cada lengua o idioma tiene su forma, pues, ¿no? De pensar el mundo, ¿no? Su ritmo, su poesía, su poética, su verdad, ¿no? Por eso no podemos seguir educando como si todos los territorios fueran iguales. Porque para desarrollar la pedagogía contextualizada, como docentes debemos preguntarnos continuamente, ¿no? ¿Desde dónde enseño? ¿No? ¿Desde dónde inicio? ¿No? ¿A quiénes enseño o a quiénes oriento? ¿Qué historias habitan en este lugar? ¿No? ¿Qué historias existen en este lugar? Solo de esta manera, el contexto educativo puede dejar de ser un espacio de olvido. Y a partir de ahí, se tiene que convertir en un espacio de reencuentro con todos de manera igualitaria y recíprocamente. En cuanto a las propuestas curriculares y didácticas transformadoras, son las siguientes. Como docentes o como maestros, sabemos que el currículo no se diseña para toda la vida, ¿no? Por eso manejamos que el currículo es flexible, que el currículo es modificable y no es rígido, ¿no? Como en el saber occidental nos ha hecho creer que los planes y programas son los únicos. Y así hemos venido practicando año tras año. Pero en este sentido, cuando hablamos de descolonización educativa, es muy distinto, ¿no? Porque responde a una visión del mundo, aunque muchas veces esa visión es invisible. Por ello, si queremos un currículo descolonizador, no podemos simplemente añadir los contenidos temáticos, ¿no? Sobre la diversidad cultural. Más bien, debemos cambiar la forma misma. Debemos cambiar la forma misma de construir el conocimiento. ¿Y cómo debemos hacerlo? Es la gran pregunta. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? En principio se debe contextualizar que los contenidos nazcan o se elaboren o que surjan, ¿no?, de las realidades locales, que es lo más importante. Porque lo que se quiere es que el agua que bebemos diariamente, las montañas que nos rodean cuando despertamos, siempre estamos en contacto
con las montañas, con sobre todo con la naturaleza, ¿no? Que está alrededor de nosotros, con las historias de nuestros abuelos, estén en el proceso de aprendizaje, ¿no? En los espacios de aula. Y esto queremos que estén presentes en el aula para poder llevar juntamente con los estudiantes, ¿no? En segunda instancia, es muy necesario incluir a sabios y sabias locales, porque ellos son sujetos dinámicos, ¿no? Del proceso educativo, que no son aparte, que no son ajenos de la educación, ¿no? Asimismo, la comunidad tiene que ser parte de la construcción del currículo, porque ahí está la riqueza para transformar el currículo educativo. En tercer lugar, se debe revalorizar la oralidad, el canto, el mito, el arte, el ritual, porque todo esto es también conocimiento del cotidiano vivir de las personas, que vemos también diariamente alrededor de nosotros, ¿no? Que está muy presente. Y eso falta ponerlo en la práctica, profundizarlo con nuestros estudiantes, para poder integrar en el currículo. A pesar que habla del currículo regionalizado, diversificado, pero en la actualidad está presente como teoría, no en la práctica. En cuarto lugar, se debe transformar la evaluación, donde ya no debe existir más pruebas descontextualizadas. Por eso evaluar debe ser un diálogo, no para castigar al estudiante o a otros sujetos, que realmente hemos tenido esas secuelas con la evaluación. Ahora las propuestas didácticas pueden ser muchas, como los proyectos comunitarios, ¿no? Que en esta parte se debe involucrar o integrarlo a los gestores educativos, a la comunidad, ¿no? En sí, todos los actores educativos tenemos que ser partícipes en los proyectos comunitarios. Asimismo, como encuentros intergeneracionales con mayores, menores o viceversa, siempre tiene que existir esos encuentros intergeneracionales. Como uso pedagógico de las lenguas originarias, igual, ¿no? Las lenguas o los idiomas originarios son muy importantes desde el reconocimiento de la nueva Constitución Política del Estado. No podemos ocultar que las lenguas originarias son apartes, sino son importantes, ¿no? Y la implementación de talleres, se debe implementar los talleres, ¿para qué? Para llevar adelante la medicina tradicional, también de los tejidos, como espacios de pensamiento, ¿no? Porque cuando un niño está cerca a su madre, está aprendiendo directamente de lo que hace su mamá. Ese es lo más importante y ese es una riqueza para poder fortalecer, ¿no?, el currículo descolonizador. Pero lo importante no está en el método, ¿no? No está en el método, sino en la actitud de las personas, donde debemos preguntarnos continuamente dónde o desde dónde enseñamos y para qué vamos a enseñar. Ahora mi reflexión personal y postura pedagógica es lo siguiente.
En realidad, para terminar, quiero cerrar esta parte compartiéndoles desde mi vivencia profesional que he transitado en diferentes instituciones educativas, ya sea primaria, secundaria, también a nivel de formación profesional. Como educador he aprendido que la escuela o que la institución educativa puede ser un lugar de opresión de saberes o de liberación de saberes. Porque en aquí mucho depende del compromiso de nosotros como docentes. Si no estamos comprometidos, estaríamos hablando a lo vacío. Estaríamos discursando demagógicamente o teóricamente para simplemente hacer alegrar a nuestros estudiantes. Asimismo, colegas, he visto cuando las niñas y niños se reencuentran con su lengua o con su idioma, recuperan la confianza de sentirse dignos, vuelven a soñar para seguir estudiando hasta donde que se puedan y tienen un futuro proyectado cuando lo hacen de esta manera, ¿no? Por otra parte, también he escuchado a sabias o sabios que sin haber ido a las universidades nos enseñan o tienen ese conocimiento muy amplio. Por eso nos enseñan más sobre los saberes del mundo, donde en realidad muchos libros o textos no nos informan al igual que estas personas sabias. Esa diferencia que existe y que están invisibilizados todavía. Por eso no se puede seguir enseñando o orientando desde la ambigüedad occidental. Porque nuestro compromiso tiene que ser ético y político. A la vez la pedagogía debe ser una práctica de emancipación continua hasta encontrar el equilibrio epistémico. Por esta razón, la descolonización no es una moda, ¿no?, que a veces queremos confundir con una moda, ¿no?, sino es una tarea pendiente con nuestra historia, con nuestra memoria y con nuestras generaciones venideras. Como conclusión y llamado a la acción, para terminar quiero dejar algunas ideas para seguir profundizando o fortaleciendo el modelo sociocomunitario productivo, ¿no? La pedagogía emergente o las pedagogías emergentes son como semillas, ¿no?, de esperanza en medio de un sistema educativo que aún es colonial, que estamos invadidos, ¿no?, con el pensamiento occidental. La descolonización no comienza en el currículo, sino en nuestra forma de mirar el mundo. No comienza en el currículo, sino en nuestra forma o en nuestra manera de observar el mundo. Ahí está la descolonización. Y el cambio educativo no vendrá desde arriba, ¿no?, sino desde los territorios. Ahí está el conocimiento. Está en los territorios. Desde las comunidades, desde cada educador o educadora, ¿no?,
que se atreva o que se dedique a enseñar de otro modo, ¿no? Que tenemos que preocuparnos continuamente para poder ayudar a nuestros menores, para que no sigan reproduciendo los conocimientos occidentales. En ese sentido, educar para liberar no es fácil, ¿no? Pero es urgente, es muy necesario. No se hará de noche a la mañana. Y a la vez estamos en un mundo o dentro de las personas que se han formado con la educación tradicional y nosotros también somos producto de ello, pero se hace muy complicado para poder cambiar esta situación, ¿no? Si logramos que nuestras aulas hablen nuestras lenguas o idiomas, cuenten nuestras historias y sueñen con nuestros propios sueños, estoy seguro o estaremos seguros o estamos caminando hacia una verdadera transformación. Y tampoco no se va a poder cambiar, como rato antes dije, de noche a la mañana, sino de a poco vamos a poder llevar adelante esta transformación. Ahora, tenemos ahí reflexiones, ¿no? De algunos autores también de la misma manera reflexión. Aquí dice que el idioma no es todo palabra, todo o solo palabra, ¿no? Y también nos dice que memoria, dignidad y pensamiento es obviamente. El currículo liberador nace del territorio, como reiteradas ocasiones hemos hablado, y vuelve a él. Nace en el territorio y también retorna al territorio. Pedagogizar es construir otros mundos posibles, ¿no? Desde nuestras raíces. Educar también es un hecho de justicia social. Quiero terminar de esta manera, colegas presentes, estimada doctora, muchísimas gracias.